En esta ocasión quiero compartirles los avances de una investigación que se ha venido adelantando en Colombia desde el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Colombiano de Seguridad y la Red de Conocimiento, Desarrollo e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Quiero conversar sobre el componente cualitativo que nos llevó precisamente a reconocer prácticas sociales alrededor de la prevención del riesgo por exposición a la sílice y al asbesto en el sector de la construcción en Colombia. El equipo investigador es el que presento a continuación y esta alianza estratégica entre Estado, organizaciones técnicas y universidades ha generado un gran aporte a nuestro país y a nuestro sector de la construcción, el cual tiene un impacto positivo en la generación de empleo y en la activación económica de nuestro país. Sin embargo, debido a su naturaleza, genera un riesgo importante en términos de lo que es la generación de accidentes y enfermedades laborales. Y esto implica precisamente generar acciones para mitigar estos riesgos de tal manera que se logre reducir la generación de estas consecuencias por la exposición a estas sustancias peligrosas. Este contexto no es ajeno a otros países. En esta investigación del 2023 precisamente se muestra cuál es la situación de la prohibición del asbesto en el mundo. Aquí en este mapa vemos precisamente que los países en rojo no cuentan con prohibición del asbesto. Los países que están resaltados en amarillo tienen una regulación parcial o una limitación parcial en el uso de esta sustancia, y los países que están en verde cuentan con prohibición total, y este es el caso de Colombia. En Colombia desde hace unos años tenemos prohibido el uso de esta sustancia. Sin embargo, hay diferentes construcciones que aún presentan esta sustancia, por ejemplo, en el caso de los tejados de las construcciones antiguas. También algunos vehículos aún cuentan con ese tipo de sustancias en los frenos. Entonces, aunque existe legislación que lo prohíbe, se sigue precisamente exponiendo a algunos trabajadores a estas sustancias por procesos naturales del sector. En cuanto a la sílice, si bien existe una prohibición en su uso, sí se ha encontrado a través de diferentes investigaciones que la exposición a estas sustancias puede conllevar a enfermedades de tipo respiratorio, entre ellas la silicosis y el cáncer de pulmón. Esta sustancia está presente en diferentes materiales que se usan en el sector de la construcción, como lo vemos en esta diapositiva. Por ende, se requiere generar diferentes lineamientos para su control. Esta investigación de tipo cualitativa con el cáncer exploratorio y corte transversal abordó 19 trabajadores y 10 líderes de seguridad y salud en el trabajo de diferentes organizaciones distribuidas en las 5 regiones que tiene Colombia. Estas personas fueron entrevistadas de manera, digamos que, juiciosa, y utilizando unos guiones que orientaron precisamente la indagación de esa información que queríamos recabar, y con el ánimo de reconocer también buenas prácticas. Es importante señalar que las empresas que se vincularon al estudio corresponden a empresas del sector que fueron evaluadas bajo un estándar desarrollado en Colombia denominado RUC, un estándar que orienta a las organizaciones en el perfeccionamiento de su gestión alrededor de la seguridad y salud del trabajo y de la gestión ambiental. Se tomaron empresas cuyo desempeño en la auditoría desarrollada en el 2022 superaba o tenían un porcentaje de cumplimiento de 88 puntos sobre 100. Quiere decir que son empresas que han adelantado diferentes estrategias para mejorar su gestión. Con base en esta información, se procesó a través de un software que es en vivo versión 14, y allí hicimos la categorización axial, abierta y selectiva de esa información, que nos permitió llegar a las prácticas sociales y a conceptualizarlas desde el modelo de Aristide, que nos habla de 3 elementos esenciales de una práctica social: el conocimiento, el sentido y las materialidades. Esta información fue agrupada por temas que se convirtieron en subcategorías y que nos condujeron a la generación de
de categorías centrales dentro del estudio. Algunas de las empresas que participaron en el estudio corresponden a grandes empresas líderes del sector, pero también quisimos indagar el comportamiento de la prevención precisamente en medianas y pequeñas empresas. Como lo indiqué, participaron empresas de todas las regiones de Colombia para poder reconocer diferencias en la gestión de acuerdo con culturas particulares de las regiones. En esta diapositiva podemos ver los participantes, sus características en términos de distribución de sexo, nivel de educación y tiempo que llevan en la empresa en la cual laboran. El resultado de la investigación condujo a 3 grupos de prácticas. El primero de ellos, prácticas sociales asociadas a directrices de SST. Aquí vemos precisamente aquellas acciones encaminadas a la política y la legislación de SST aplicable a la prevención de la exposición a la sílice y al asbesto. En segundo lugar, encontramos las prácticas sociales asociadas a la gestión de procesos y de riesgos. Aquí vemos 7 subcategorías. El primer grupo encaminado a temas de salud, el segundo corresponde a todo lo que es la matriz de peligros y el tercer grupo orientado a la gestión de los controles propios precisamente de la exposición a estas sustancias. Y el tercer grupo corresponde a las prácticas sociales asociadas al fortalecimiento de capacidades y a la consolidación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo. Aquí encontramos 5 categorías que a continuación profundizaremos. En este primer grupo, que son prácticas sociales asociadas a las directrices de SST, encontramos que en Colombia recientemente, en el 2022, se creó la resolución 2467 que adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control de Riesgo por Exposición a la sílice cristalina. Y al respecto encontramos que algunas organizaciones han escuchado sobre esta resolución, pero es poco lo que saben. Solo 3 empresas, 2 grandes y una mediana, afirman tener conocimientos sobre la resolución y estar adelantando acciones para su implementación. El restante de empresas no la conocen. Tienen conocimiento alrededor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dirigen acciones para el abordaje de material particular, pero no encaminadas específicamente a estas 2 sustancias que generan afectación de la salud de una manera significativa. Los líderes perciben que su gestión se enfatiza en el cumplimiento precisamente de estas políticas y generan diferentes acciones para poder controlar los peligros y prevenir precisamente la generación de accidentes y enfermedades asociadas. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de la narrativa de los discursos tanto de los líderes de SST y la perspectiva de los trabajadores, a manera de ejemplo y de soporte de la investigación. En cuanto a la categoría de prácticas sociales asociadas a la gestión de procesos y de riesgos, aquí vemos, como lo mencioné, 7 subcategorías: la construcción de profesiogramas, los exámenes médico-ocupacionales, los programas de vigilancia epidemiológica, la elaboración de la matriz de peligros, la construcción de manuales y procedimientos, la implementación de medidas de control de riesgos y la gestión de elementos de protección personal. Para ejemplificar, voy a profundizar en los exámenes médico-ocupacionales. En Colombia, en este sector se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. No obstante, se reconoció en la investigación que los de egreso son difíciles de desarrollar debido a la alta rotación del personal y debido precisamente a la fluctuación del personal en los diferentes proyectos de obra. Algunos de los exámenes que se realizan son espirometrías, pruebas de sangre, audiometrías, visiometrías y examen físico con énfasis osteomuscular. Solo una empresa grande contempla el análisis de la radiografía del tórax, que se considera un examen por excelencia para hacer monitoreo precisamente de esas afectaciones cardiorrespiratorias, bajo el método analizado o desarrollado más bien por la Organización Internacional del Trabajo, que es un método que se ha demostrado que permite identificar de manera oportuna el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer de pulmón. Además, resaltamos precisamente dentro de los hallazgos que las acciones que se emprenden en esta subcategoría básicamente tienden a un tema de cumplimiento legal. No exceden precisamente estos requisitos
concentran en ese cumplimiento para atender a esos requerimientos del sistema de gestión. Esto es algo común independientemente del tamaño de la empresa o de su distribución geográfica. En el tercer grupo de prácticas, las asociadas al fortalecimiento de capacidades y consolidación de la cultura en seguridad y salud en el trabajo, específicamente la subcategoría de desarrollo y fortalecimiento de habilidades técnicas, encontramos que estas se desarrollan de manera empírica y se perfeccionan a través de una práctica continua. De hecho, es una de las categorías que encontramos que tiene conexión emocional y cultural de los trabajadores con su labor, precisamente porque perciben que es un legado transmitido de generación en generación y tiene un vínculo importante precisamente porque está asociada a figuras significativas en sus vidas, como son sus padres o abuelos quienes les enseñaron esta labor. Y eso hace que se refuerce el sentido de identidad cultural en la práctica del sector de la construcción. Por otra parte, encontramos que las organizaciones que fueron analizadas poseen planes de formación claramente definidos y abordan diferentes temas relacionados con la SST. Sin embargo, no abordan de manera tan específica o en profundidad la formación asociada al asbesto y a la sílice. Aquí vemos más narrativas precisamente que soportan estos hallazgos y encontramos que en este sector se desarrollan formaciones rápidas pero a diario y eso hace que los trabajadores estén más conectados con estos temas de seguridad y salud en el trabajo y que día a día se les esté reforzando precisamente esa relevancia de todo lo que es la adopción de prácticas alrededor de la seguridad y salud en el trabajo para prevenir la exposición a diferentes peligros y riesgos que son propios de la naturaleza de su labor. También encontramos el tema de cultura y cultura asociada precisamente a elementos o estrategias de autocuidado y al fomento de la seguridad en los equipos de trabajo. Acá es importante destacar diferentes programas que se desarrollan y que vinculan a la familia. Tenemos un ejemplo del programa Alguien te espera en casa, precisamente encaminado a fortalecer ese autocuidado del trabajador y también ese cuidado mutuo, ¿cierto? Cuidar a los otros, a los compañeros y a sus familiares. Y también se encontró que se refuerzan los estilos de vida saludables para prevenir, por ejemplo, el consumo de tabaco, aspectos que refuerzan o que incrementan el riesgo de enfermar precisamente y de desarrollar enfermedades como el cáncer de pulmón. No obstante, persiste una percepción de subestimación del riesgo. Este es uno de los hallazgos relevantes porque pese a que se generan diferentes estrategias de sensibilización y formación que conducen también a la interiorización de este tema en las personas en el sector de la construcción, aún falta conciencia para prevenir actos inseguros y cumplir estas normas sin necesidad de una supervisión constante. Y aunque los trabajadores reciben diferentes formaciones, capacitaciones e información a través de distintos medios sobre los diferentes peligros y donde está presente estos riesgos sobre la sílice de las de sus actitudes y comportamientos no siempre demuestran una comprensión completa del riesgo. Y esto lleva precisamente a que la gestión del riesgo se limita a ese cumplimiento básico y no se generen diferentes estrategias que transformen culturalmente las acciones de las personas en el sector. Esto acompañado pues, del énfasis que se tiene en las medidas blandas de controles, ¿sí? Controles sobre los trabajadores, controles administrativos, pero pocas organizaciones evidencian precisamente controles de ingeniería, controles orientados a la eliminación o a la sustitución de estos peligros en el sector. Aquí nuevamente encontramos soportes de esas narrativas, como por ejemplo nosotros tratamos de involucrar a la familia y se utiliza el eslogan "en tu casa te espera". Finalmente, este estudio nos permitió identificar estos tres grupos de prácticas sociales para la prevención de la exposición a la sílice de asbesto, asociadas, como lo mencioné, a directrices de SST, a gestión de procesos y riesgos y al fortalecimiento de capacidades y a la consolidación de la cultura en SST. Estos tres elementos que caracterizan las prácticas sociales definidas por Aristia nos permitieron reconocer que las competencias se fundamentan en la normatividad de los conocimientos adquiridos
El sentido de estas competencias se construye colectivamente entre los trabajadores, fomentando una cultura de cuidado mutuo que refuerza esa sensación de seguridad, que es lo esperado, y las materialidades proporcionan unas bases para implementar mecanismos de prevención que se deben ajustar a los recursos disponibles, a los conocimientos y a las normativas vigentes. A manera de conclusión, este estudio pone en manifiesto precisamente las limitaciones en la prevención de la exposición a estas sustancias en el sector de la construcción en Colombia y es imperativo fortalecer la cultura alrededor de la SST en este sector para generar precisamente mayor conciencia y mayor responsabilidad de todos los actores que pertenecen al sector en pro del cuidado de la salud y del fomento de la seguridad. Se necesita un seguimiento continuo de la salud de los trabajadores precisamente para anticipar y para detectar de manera temprana todos esos efectos y consecuencias que se pueden generar sobre la salud debido a la exposición a este tipo de sustancias. Y la experiencia internacional, las investigaciones demuestran que efectivamente la prevención de estas enfermedades que pueden estar asociadas a la sílice y al asbesto se puede generar en la medida en que se cumple la legislación, se sustituyen los materiales que se están trabajando por los materiales más seguros, se implementan controles de ingeniería, se generan mejoras en la higiene y se usan los elementos de protección personal y se generan intervenciones conductuales a partir de procesos de formación y entrenamiento que fortalecen esa cultura positiva de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la medida en que logremos esto, podremos generar precisamente mayor conciencia en todos los actores y generar unos mejores resultados en términos de la prevención a la exposición de sustancias que pueden llevar a generar enfermedades catastróficas como son precisamente el cáncer de pulmón, la silicosis y la asbestosis en una población trabajadora que le agrega valor a los países y entre ellos a Colombia. Muchísimas gracias por tu atención.